Continuamos en ampliación de noticias, 8:48 de la mañana. Fernando Carballo y Carlos Villarreal, tenemos el gusto de acompañarlos hoy, Viernes Santo, y lo había adelantado Fernando antes de la pausa. Estamos en comunicación con el ministro de Educación, Ricardo Cuenca. ¿Cómo está, ministro? Muy buenos días. Muchas gracias por su gentileza. Muy buenos días a usted, Carlos, y a Fernando, y muchas gracias más bien por la invitación. Bueno, se ha hecho el anuncio que ya un porcentaje importante de colegios rurales podrían reanudar clases a partir del 19 de abril con algún nivel de presencialidad. ¿De cuántos colegios estamos hablando, ministro, y cuáles son los criterios que se han determinado para, a su vez, decidir un retorno progresivo a clases con este nivel limitado, diríamos así, de presencia? Carlos, son alrededor de un poco más de 17.000 escuelas, todas ellas ubicadas en zonas rurales. El gran porcentaje, más arriba del 96% de ellas, además, escuelas públicas, que están ubicados en aquellos distritos que, según el simulador que tenemos desde el año pasado y que nos ofrece información semanal, nos dice que al corte del día 30 de marzo serían los distritos con posibilidad de apertura a algún nivel de presencialidad. Esto representa alrededor del 16% de todas las escuelas del Perú. Hace 4 semanas estábamos en 22%. Los números, como todos sabemos, epidemiológicos han estado subiendo en estas semanas y por eso ha habido esta disminución en la cantidad de colegios. Aproximadamente son 633.000 estudiantes que podrían estar volviendo, insisto, en las zonas rurales con cierto nivel de presencialidad, ¿no? Sí, ministro Cuenca, quisiera saber si se ha aprovechado el tiempo durante la suspensión de las clases para mejorar la infraestructura de esas escuelas rurales que ahora quedan habilitadas para recibir alumnos, puesto que se nos dijo usted mismo que muchas de ellas tenían carencias graves, incluidas la falta de servicios higiénicos y también de conectividad digital. Hemos tenido, Fernando, en 2 planos. Le respondo primero por la parte de infraestructura. La brecha general de infraestructura en el país, como todos sabemos, es muy grande, es histórica además, y lo que se ha ido es avanzando en la medida de lo posible por tratar de ir cerrándola. Solamente para nivel de infraestructura, hasta julio de este año, tenemos la posibilidad de tener 51 colegios nuevos, reconstruidos totalmente, y eso ayuda, contribuye con un granito de arena a cerrar la brecha. Y la otra parte de infraestructura tiene nuevos colegios. ¿51%? No, 51 nuevos colegios entre enero y julio van a poder ser inaugurados, porque ya están listos. Además de la cartera de proyectos que se trabaja con los gobiernos regionales, que, digamos, sigue avanzando en el mismo ritmo. Pero la otra parte de la infraestructura, Fernando, Carlos, tiene que ver con el mantenimiento de los locales escolares. El año pasado, en el 2020, y en el 2021, este programa, que es que el Ministerio de Educación le transfiere directamente a los directores de las escuelas dinero para este mantenimiento, ha estado concentrado en temas asociados a COVID. Y es por eso que hay un avance importante en la construcción de lavamanos o lavamanos portátiles, si fuese el caso, lavamanos para cada una de las aulas, en las entradas, sobre todo en colegios rurales, en donde hay unos pequeños lavamanos hechos. Hemos estado la semana pasada en varios de esos colegios y hemos visto su funcionamiento. Y eso de ahí tiene que ver con el plan de mantenimiento escolar. Y en las ciudades grandes, como por ejemplo Lima, a donde aun cuando pareciera muy difícil de creer, todavía existía un porcentaje importante de colegios sin conexión a red pública de agua potable. Se ha avanzado gracias a un convenio con Sedapal y esperamos llegar de todas maneras hasta julio de este año con la completud de estas conexiones ya puestas. Entonces, hay varios flancos que se están trabajando para atender este problema histórico. Lo que tenemos en estas escuelas que podrían abrir es un avance importante con ese tema de lavamanos, kits de higiene, para que a partir de ello puedan progresivamente, a partir del 19 de abril, y cumpliendo todos los protocolos y teniendo la apertura, ¿no? Eso justamente quería referirme, ministro. ¿Cuáles son las condiciones en total
¿no? Todas las condiciones que tienen que cumplir estos colegios para posibilitar el retorno progresivo a clases de manera presencial. Lo separamos en dos grandes grupos. Uno primero que está en el Ministerio de Educación, que habilita a que las escuelas puedan ser abiertas. Entonces el Ministerio lo que ha hecho ahora es habilitar estas 17.300 y algo escuelas, comunicarse con los gobiernos regionales para que empiecen la segunda fase. Entonces la primera decisión en el Ministerio con las habilitaciones, segunda fase en los gobiernos regionales, donde se han instalado los comités regionales intersectoriales, para que empiecen ahí a identificar cada una de estas escuelas y efectivamente puedan cumplir y declararlas aptas, para llegar al tercer nivel, que es cuando la comunidad educativa, docentes, directores y padres de familia acuerdan efectivamente abrirlo bajo esas condiciones. Entonces, en el primer grupo, Carlos, están todos los indicadores epidemiológicos y los indicadores territoriales. Por ejemplo, el número de niños o de niñas que estudian en el mismo distrito en el que viven. En el segundo nivel están las condiciones de bioseguridad, que tiene que ver con contar con kit de higiene, lavamanos, distancia física en las aulas, el aforo que está al 50%, que el local esté lo suficientemente ventilado, que haya todo el kit, además de desinfección, que se verifique por parte del gobierno regional el uso de mascarillas para profesores y para docentes, y luego, si esa escuela tiene todo eso, se toma la decisión en la comunidad Ministro, educativa. permítame, justamente cuando se supo de este retorno progresivo de manera presencial, hubo un pedido o una exigencia de parte de profesores del SUTEP para que justamente los docentes sean vacunados, sean puestos en estas listas de prioridad de vacunados contra la COVID-19. ¿Qué se ha hecho al respecto? ¿Qué se ha decidido al respecto? Dos cosas, Carlos. Primero, bajo la primera modalidad de fases, el Ministerio de Educación entregó el padrón completo de todo el personal educativo público y privado, que incluye directores, docentes, personal administrativo y auxiliares de educación, que sumaban alrededor de 650.000 personas para que estén consideradas en las fases prioritarias, pasado la primera línea de medicina, pasado las Fuerzas Armadas y policiales. Con la reorientación que hemos tenido a partir de la vulnerabilidad de las personas, el nuevo padrón entregado incluye ahora docentes, directivos, auxiliares, además de la educación superior, que son alrededor de 200.000 personas que están a partir de los 60 años y podrían, por supuesto, entrar en el nivel de vulnerabilidad, ¿no? Esto depende mucho, como sabemos, de la llegada de las vacunas, del cronograma de estas llegadas, y eso va a ver cómo vamos a incluir en cualquiera de estas dos modalidades. Perdón, ministro, ¿comprende esto a los docentes y alumnos de estas zonas en donde se va a iniciar progresivamente la clase presenciales? Alumnos no, porque solamente la vacuna es para adultos mayores de 18 años. Ya. Ministro, se habló también sobre la posibilidad de crear un sistema híbrido que combinara lo presencial con lo digital, con el objetivo de que de cada clase asistiera solo presencialmente la mitad, y se redujera el número de días para que alternen lunes uno, martes otros, y así haya más espacio y menos aglomeración. ¿Se está implementando este sistema híbrido? Efectivamente, en dos sentidos, Fernando. El primero es que Aprendo en Casa, a partir de lo aprendido del año pasado, de las evaluaciones externas que se hizo y la evaluación interna, se reformuló Aprendo en Casa en varias otras fases y con varias otras modalidades, para que, independientemente del retorno a clase, la forma de trabajo virtual o remoto permanezca, porque además va a permanecer inclusive después de la pandemia. Entonces, ese sistema de Aprendo en Casa sirve, se está incluyendo módulos de Aprendo en Casa para los papás, se incluyó módulos de un Aprendo en Casa comunitario, que es un trabajo muy interesante, porque en los diseños iniciales se pensaba que la relación con la educación virtual era solo de estudiante a nivel individual, y nos hemos dado cuenta que a partir del propio ejercicio colectivo que tienen muchas comunidades, el trabajo alrededor de eso es importante en Aprendo en Casa.
Por eso, además, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones está desarrollando un proyecto para dotar de 6.500 plazas públicas con Wi-Fi gratuito para que efectivamente se pueda trabajar de forma comunitaria. Esto que nos permite, como usted bien dice, trabajar con un aforo limitado en las escuelas, y por eso hablábamos siempre de un sistema flexible, porque efectivamente no vamos, que regresemos a un nivel de presencialidad, sí, no significa necesariamente que vayamos todos los días, sino que van a haber grados prioritarios, el primer y segundo grado, para desarrollar competencias de comprensión lectora y matemáticas, los estudiantes de quinto de secundaria. Entonces, está como modulado. Ese trabajo está totalmente normado desde cada 2 meses hemos ido poco a poco y gradualmente ofreciendo información sobre el tema, ¿no? Ministro, una última pregunta. Se lo pregunto como miembro del Ejecutivo. Han habido una serie de críticas muy fuertes porque se está priorizando la vacunación a profesionales que no necesariamente están en primera línea. Estamos hablando, por ejemplo, de entre ellos nutricionistas y otros más. ¿Podría usted explicarnos qué criterios se han decidido para esto? ¿Se han seguido para esta decisión? La información específica sobre el sector se la puede dar mi colega, el ministro Ugarte. No obstante, lo que sí se ha discutido es tener un informe muy claro para que determinen las razones por las que se ha tomado la decisión de ir vacunando no solo el caso del nutricionista, sino algunos otros colegios profesionales también, ¿no? Esperamos tener todos ese informe muy pronto para que podamos efectivamente no solo conocer al detalle toda la ciudadanía. ¿No le parece un error, ministro, porque se vacunan a estos profesionales que nos merecen todo el respeto, por supuesto, pero, por ejemplo, hay bomberos que no han sido vacunados y están en primera línea? Sin duda el tema de la vacunación es un tema que siempre va a tener muchas aristas, Carlos, y yo entiendo que también podría estar diciendo los docentes hubiesen podido entrar primero, ¿no? Entonces, la racionalidad y las razones que están detrás de este proceso de vacunación, de los planes de vacunación, es un proceso muy complejo que efectivamente podría estar respondiendo a estas primeras intuiciones, y comparto con usted la idea de decir quién es más importante que otro, ¿no? Y es por eso que la idea de incluir, más allá de importancia, porque todos vamos a ser vacunados, como lo ha dicho el presidente Sagasti, por el Estado y de forma gratuita, debemos tener también claro que hay que ver cómo manejamos estos padrones, pero estoy absolutamente seguro que el proceso de vacunación avanza, que cada vez tenemos más vacunas y ojalá podamos siempre tener procesos mucho más optimizados de los que Muy bien, ministro. Le agradecemos mucho por su tiempo esta mañana, muy amable. A usted, muchísimas gracias. Muy buenos días. Fernando, tenemos que irnos con los titulares inmediatamente y luego seguimos, por supuesto, aquí en RPP.